cordial bienvenida a la presentación del libro Derecho al recurso desde el sistema interamericano a la situación en Chile, del director de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor, don William Eduardo Valenzuela. Y a continuación dejo con ustedes a la decano de la Facultad de Derecho, Clara Cheransky. Ahí. Muy buenas tardes. No, me parece que no está ahí. ¿Ahí? Sí. Disculpen, primero que nada quiero agradecer a la ministra Maricel Peña estar aquí con nosotros. Ha sido difícil para ella llegar acá. Agradecer al señor rector que ha tenido el cariño y la consideración por nosotros de acompañarnos. Al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, profesor Palomo, a nuestro director de Relaciones Internacionales, querido René Lara, a nuestra directora docente Natalia da Costa y a Williams Valenzuela, el director de la escuela, que en todo nuestro proceso de acreditación de carrera, más los dos procesos de acreditación institucional, francamente no sé de dónde ha sacado temperamento, temple, para seguir, porque esto han sido muchos meses de trabajo, con su trabajo académico, con sus publicaciones, con todas sus actividades, con todos sus compromisos. Hoy día 2 o 3 veces conversamos y le pregunto, ¿estás muy alterado? Bueno, yo no, aquí estoy haciendo mis cosas. Ha sabido mantener la tranquilidad y a la vez ser capaz de producir un libro de reflexión creativo, detenerse a pensar cuestiones que son fundamentales para el Estado de Derecho, y creemos que particularmente en la situación que vive nuestro país, un poquito, yo no voy a opinar al respecto, pero un poco de desconcierto, es bueno sentir que hay personas que trabajan en torno al desarrollo y a la madurez de las instituciones. Yo no voy a robar más tiempo porque todos tienen algo importante que decir, y entiendo que después Andrés habla, doña Natalia da Costa. Tú tienes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora, para dar inicio a la presentación, lo hará la doña Marisol Peña, ministra del Tribunal Constitucional, quien realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y posteriormente el título de abogado conferido por la excelentísima Corte Suprema. Recibió el grado de magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es profesora titular de Derecho Político y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como abogado de la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República y asesora jurídica de los ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. En el año 2004 fue becada por el Colegio de Abogados para participar en el curso sobre Derecho Comunitario Europeo aplicado a Iberoamérica. Ha recibido los premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende al finalizar sus estudios de Derecho. Asimismo, ha sido distinguida con los premios Excelencia Docente y Reconocimiento a la Excelencia Docente por su trayectoria académica. Desde el año 2005 forma parte del Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además integra la Comisión de Categorización Académica para la Facultad. Ha publicado diversos artículos relacionados con materias de Derecho Político, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en ediciones jurídicas nacionales y extranjeras. En enero de 2006 fue designada abogada integrante del Tribunal Constitucional y en mayo del mismo año, ministra del Tribunal Constitucional por la excelentísima Corte Suprema. El 4 de mayo de 2009 cesó en su cargo de ministra del Tribunal Constitucional, siendo nombrada por la Corte Suprema nuevamente como integrante de esa magistratura el 8 de junio de 2009 por un periodo de 9 años. Su periodo cesa el 10 de junio de 2018. El 22 de agosto de 2013, el Tribunal Pleno la elige como presidenta de esta magistratura, cargo que asume el 26 de agosto de ese año, cesando como presidenta el 29 de agosto de 2014. Dejo con ustedes entonces a la ministra Peña. ¿Aló?
buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora, por esta presentación. Un saludo especial al señor rector de la universidad, a la señora decana de la Facultad de Derecho, a los profesores que me acompañan en esta mesa, muy especialmente al autor del libro, profesor William Valenzuela. Y antes que todo, mis disculpas por el retraso que ha sido lógicamente debido a la congestión que ya cada vez está peor en la ciudad de Santiago. Así que, por favor, no es mi costumbre, así que discúlpenme y espero que lo que voy a decir a continuación de alguna manera compense la espera que ustedes tuvieron que realizar. La verdad es que cuando preparaba la presentación del libro que hoy nos convoca, este libro, Derecho al Recurso desde el Sistema Interamericano a la Situación de Chile, el juicio oral como paradigma, me acordé de mi maestro, el profesor Alejandro Silva Bascuñán, a quienes algunos de los aquí presentes conocieron personalmente. Él, hace muchos años atrás, me instó a escribir mi primera aproximación científica. Se trataba de un comentario sobre una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que había declarado inexequible la reforma constitucional del año 1979. Cuando escribía esto pensaba cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, esto no significa un anticipo de ninguna cosa. Esta evocación tiene que ver con el hecho de que, así como en aquel momento, una joven profesora, como era yo, se animaba a escribir en una publicación científica, esta publicación era la Revista Chilena de Derecho, hoy nos encontramos frente a un joven profesor que ya cuenta con una serie de publicaciones a su haber, pero que según creo nos da a conocer el primer libro de su autoría. Segundo, me corrige aquí, segundo libro de su autoría, igualmente merito. Esta obra que hoy día presentamos es en sí misma una paradoja, porque por una parte revela en cada una de sus páginas el entusiasmo que caracteriza a la juventud del profesor William Valenzuela, mientras que por la otra refleja una madurez de pensamiento que resulta sorprendente en una persona de su edad y que el prólogo de Miguel Carbonell, destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México, parece asociar directamente a la influencia de su maestro, el profesor Humberto Nogueira Alcalá. Sin duda, he comenzado esta presentación en una forma poco convencional que ahora me propongo reparar. Por ello manifiesto mi agradecimiento al profesor William Valenzuela Villalobos por su invitación a presentar su trabajo académico y hago extensiva también mi gratitud a la Universidad Mayor, desde luego en la persona de su rectora aquí presente y también de la decana de su Facultad de Derecho, profesora Clara Charansky, quien siempre me ha recibido con entusiasmo y gran deferencia en estas aulas. La verdad es que mi vocación original de académica universitaria encuentra siempre en ocasiones como esta la oportunidad propicia para hacer un alto en las actividades que demanda el ejercicio de la judicatura constitucional. Tiene que pensar que en este momento soy el ministro más antiguo del Tribunal Constitucional, no la de más edad. Hay que aclarar siempre que una cosa no es sinónimo de la otra, apreciando entonces el nivel de desarrollo de la disciplina del derecho constitucional y la gran cantidad de nuevos profesores e investigadores que ha reclutado como quien nos ha invitado esta tarde. No creo equivocarme si atribuyo ese nivel de desarrollo de nuestra disciplina y el progresivo aumento de los especialistas en derecho constitucional al propio proceso de constitucionalización del derecho que ha permeado todas las demás áreas del quehacer jurídico y muy especialmente ha impulsado el desarrollo de una conciencia cada vez más fuerte que concibe a los derechos fundamentales como la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico positivo y no solo como aquella parte dogmática que integra la Carta Fundamental. Es por ello que quisiera partir destacando el énfasis de este libro. Como su propio autor lo señala en la introducción, la reforma procesal penal implementada en Chile hace ya 15 años persiguió objetivos claros y precisos. Él los recuerda señalando que perseguía visibilizar al juez,
humanizar el proceso, aumentar significativamente el acceso a la justicia y, por sobre todo, velar por el respeto del debido proceso y sus garantías. La concreción de estos objetivos, agrega, estuvo asociada a un nuevo paradigma, el de la oralidad de los procedimientos, que si bien contribuyó a la inmediación judicial, a la concentración de los actos y de las actuaciones procesales y a la publicidad real del proceso, sacrificó en su concepto uno de los aspectos centrales del debido proceso legal, como es el derecho al recurso. Lo anterior, debido a que, como explica el profesor Valenzuela, se habría llegado a una especie de sacralización de la sentencia expedida por el tribunal oral, que difícilmente podría ser revisada por el tribunal superior, que no se encontraría nunca en la posición privilegiada de quien pudo escuchar directamente a las partes y recibir, así como valorar, las pruebas por ellas producidas. El autor se encarga asimismo de destacar que el paradigma del juicio es el que ha venido presidiendo también el paradigma del juicio oral, a ese me refiero, las reformas a los procedimientos laboral y de familia, alcanzando también el día de mañana al nuevo procedimiento civil, tal como se señala en la última parte o en el último capítulo del libro que estamos comentando. Bastaría en consecuencia con este enunciado del estado de la cuestión que enfrenta el paradigma de la oralidad con el derecho al recurso en cuanto integrante del debido proceso legal para justificar la lectura y difusión de la obra que he tenido la oportunidad de leer, al menos primero que ustedes. Sin embargo, el mérito del libro que presentamos va mucho más allá. Desde un punto de vista metodológico, el planteamiento es congruente y sistemático, desarrollando la problemática planteada a través de 4 capítulos. El primero, vinculado precisamente a lo que él denomina el paradigma de la oralidad como regla del debate y desarrollo del proceso. El segundo, referido a los recursos procesales como medios de impugnación de las resoluciones jurisdiccionales y el rol que estos cumplen dentro del proceso. El tercer capítulo, centrado propiamente en el derecho al recurso, sus elementos y alcances, especialmente a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cuarto, con un análisis crítico de las reformas procesales en Chile, tanto las que se han producido como aquella que se encuentra pendiente, referida precisamente al procedimiento civil. Y ello a la luz del cumplimiento de los estándares de derechos fundamentales que ha venido describiendo y explicando a lo largo de los capítulos precedentes. No puedo omitir el análisis que se contiene al concluir el libro de la sentencia Norín, Catrimán y otros versus Chile, de mayo de 2014, donde se contienen importantes precisiones sobre el derecho al recurso, sin perjuicio de otras materias muy contingentes, como es la situación de los testigos sujetos a reserva de identidad y la tipicidad de los delitos de carácter terrorista, aspecto que a mí en lo particular, la primera vez que leí la sentencia, me llamó mucho la atención. Aspectos del libro que nos llaman la atención. No es mi propósito centrar esta presentación en los temas netamente procesales de la obra que presentamos, pues para estos efectos me acompaña en esta mesa un indiscutido experto en dichos tópicos como es el profesor Diego Palomo. Así, lo que quiero es dirigir vuestra atención a los aspectos más cercanos a la disciplina del derecho constitucional. Efectivamente, hay muchos aspectos que ameritaría destacar de esta obra, pero me voy a centrar, como acabo de señalar, en los que me han llamado particularmente la atención. En tal sentido, parto destacando la afirmación categórica del autor, contenida en la página 31 de su obra, en el sentido de que no es lícito al legislador establecer limitaciones a los derechos fundamentales a través de medidas legislativas que no cumplan las condiciones de ser razonables, adecuadas, necesarias y proporcionadas. Esta afirmación deja claro algo que ya nadie discute, que solo es el legislador el llamado a regular, complementar o limitar los derechos fundamentales acorde con lo dispuesto en el numeral 26º del artículo 19 de la Constitución.
Sin embargo, este axioma debe ser compatibilizado con la tesis desarrollada por la jurisprudencia constitucional, no solo en Chile, sino que en otras latitudes, en el sentido de que el legislador tiene libertad para configurar los procedimientos. Ciertamente, a condición de que se respeten las garantías de racionalidad y justicia del mismo, exigida en nuestro caso en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, y que se respeten también los derechos fundamentales. De allí entonces que el juicio de proporcionalidad que nos recuerda el profesor William Valenzuela resulte fundamental a la hora de juzgar la compatibilidad constitucional de determinadas leyes de procedimiento. Por otro lado, y aun cuando el autor no lo expresa de esta forma, entiendo que cuando sostiene que, comillas, la actividad de decir el derecho es una actividad humana que como tal es falible, cierro las comillas, está reconociendo la posibilidad de la arbitrariedad judicial y de la pertinencia de la misma desde el punto de vista constitucional. Si se piensa que las constituciones escritas nacieron precisamente con la pretensión de convertirse en instrumentos eficaces de limitación al poder. Todo ello sin perjuicio que hoy también se reconozca su dimensión horizontal, es decir, su aplicabilidad a las relaciones entre privados o entre particulares. Pienso que precisamente el derecho al recurso cobra todo su sentido como límite a la posible arbitrariedad judicial. Esta idea ha sido el fundamento del amparo contra sentencias judiciales tan en boga en otros países, como de la posibilidad que impulsara ya por ahí en el año 1982 el profesor Eduardo Soto Clos en su obra tan vigente hasta el día de hoy sobre el recurso de protección, en el sentido de que éste procedería contra decisiones judiciales, aunque en los casos extremos que la jurisprudencia parece haber ido confirmando. Cuando escribía esto recordaba precisamente que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en el Perú, por estos días está coordinando una obra cuyo objetivo es analizar la arbitrariedad judicial, pero ya no solamente a nivel de los tribunales ordinarios, que es la materia que se contiene en el libro del profesor William Valenzuela, sino que la posible arbitrariedad en que puedan incurrir incluso las cortes o tribunales constitucionales como aquel del que formo parte. Por lo tanto, esta obra, y esta es una razón adicional, para decir que está en el centro de debates constitucionales de la mayor envergadura hoy día. La visión del recurso que nos presenta el profesor William Valenzuela es la de una garantía para el justiciable. Es en este contexto que cuando diseña el contenido esencial de este derecho, en la página 50 de la obra, incluye la posibilidad de alzarse contra los errores de hecho y de derecho en que pueda haber incurrido el tribunal adjunto. No debe extrañar entonces por qué estima que el recurso de nulidad, tanto en materia penal como en materia laboral, no satisface este estándar al impedir que el tribunal adjunto revise nuevamente los hechos que ha tenido a la vista el tribunal oral. Me quedo finalmente en los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han diseñado en torno al derecho al recurso y que están magníficamente tratados en uno de los capítulos del libro que estamos presentando. Aquí pareciera que el estrecho vínculo entre este derecho y el derecho a la defensa es uno de los aspectos más relevantes, destacando también que el recurso debe ser un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea en materia penal. Y esto lo cito especialmente porque al momento en que el profesor William Valenzuela, en el capítulo siguiente, analiza la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, especialmente en una de las materias que le ha tocado conocer por la vía de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es el caso del artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal, concluye justamente que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia reñida con el derecho internacional, puesto que ha restringido el derecho al recurso, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile
por violación de derechos fundamentales. Es una valiente afirmación. Por eso quiero destacarla aquí e incluso señalando la página en que ella se contiene, la página 60. No les extrañará a ustedes que tengo una visión distinta del tema y creo que justamente la lectura del libro, una de las grandes lecciones que nos entrega es la invitación a reflexionar desde distintas miradas del derecho, precisamente en torno a tópicos como este con el cual quiero cerrar esta presentación. ¿Por qué digo que en este punto tengo una visión distinta del tema? No porque entienda que el rol para el cual he sido convocado hoy día sea el de defender la labor del Tribunal Constitucional, toda vez que varios de ustedes me han escuchado así muchas veces esta frase clásica de que el juez habla a través de los fallos, sino desde dos perspectivas que son más bien de teoría constitucional y que quiero explicarlas brevemente. En primer lugar, este es un punto discutible, a mi juicio, desde la misma perspectiva del bloque de constitucionalidad que también desarrolla el profesor William Valenzuela en su texto. Yo he escrito precisamente en torno a la discrepancia que sostengo desde hace tiempo con el profesor Humberto Nogueira respecto de la existencia de un bloque de constitucionalidad en Chile, partiendo del origen histórico de la expresión bloque de constitucionalidad a partir de la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés y además de la indicación precisa del texto del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. No es del caso aquí entrar en esa polémica, entonces si una de las justificaciones para ajustarnos al estándar interamericano es el del bloque de constitucionalidad, personalmente tendría yo algunos reparos. Más bien estoy con la tesis del Tribunal Constitucional en el sentido que el artículo 5º, inciso 2, impone un deber a todos los órganos del Estado, incluidos a los jueces, de respetar y promover los derechos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que como Chile hemos ratificado y se encuentran vigentes. Mi segundo punto tiene que ver con la necesidad de equilibrar frente a la resolución de un conflicto de relevancia jurídica como aquellos que debemos resolver todos los tribunales en distintos niveles, los distintos derechos que se encuentran en juego. Sucede que en el caso del artículo 387 del Código Procesal Penal, y esto es una invitación a todos los aquí presentes para reflexionar sobre el punto, hay un límite efectivamente a la posibilidad de recurrir contra la segunda sentencia que expida un tribunal oral en el contexto del juzgamiento de una persona determinada, y esa posibilidad está restringida en una hipótesis, no así en la otra. Pues bien, efectivamente, como dice el profesor William Valenzuela, aquí podría verse en las sentencias constitucionales expedidas por el Tribunal Constitucional en este punto un estándar deficiente en lo que dice relación con la protección del derecho al recurso, puesto que definitivamente la persona que está siendo juzgada queda en la segunda hipótesis cuestionada, impedida efectivamente de ejercer el derecho al recurso. El punto que quiero proponer simplemente para seguir debatiendo sobre la interesante tesis que nos presenta el profesor Valenzuela es que dentro del contexto del proceso otro principio de capital importancia también es el principio de la igualdad de los intervinientes. Y en ese sentido, cuando uno se coloca desde la perspectiva de la igualdad de los intervinientes, el respeto a otro principio que la jurisprudencia del sistema interamericano ha desarrollado también con mucha profundidad, que es el derecho al juzgamiento dentro de un plazo razonable, sobre todo desde la perspectiva de la víctima, que impediría la dilatación incesante de los procesos antes de que se conozca la verdad procesal, es otro punto que estimo en términos personales merece tenerse en consideración. En consecuencia he tomado solamente ese ejemplo, pero hay muchos otros interesantes que ustedes van a ir descubriendo en la lectura del libro del profesor William Valenzuela. Yo diría que este último punto que yo he destacado, él lo toma y lo comparte conmigo cuando analiza la jurisprudencia del artículo 277, inciso 2 del Código Procesal Penal. Pero ese es un misterio que lo voy a dejar sobre la mesa, porque el objeto de un presentador, en primer lugar, es entusiasmar al público que está escuchando respecto de la obra, y en segundo lugar, no ser latero, como diríamos en Chile.
Así que con estas palabras y reiterando mis profundos agradecimientos, junto con las felicitaciones a William por el entusiasmo que nos contagia verdaderamente en la producción de su obra científica, quiero dejarlos cordialmente invitados a la lectura, al análisis del libro y a continuar, ojalá, en un ambiente tan grato como este tipo de reflexión en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Continuará la presentación don Diego Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, quien es abogado de la Universidad de Talca, magíster en Derecho de la Universidad de Talca y la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Entre sus líneas de investigación cuenta con teoría general del proceso, proceso civil, penal y constitucional, reformas a la justicia, la función de la jurisdicción, entre otras. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Génova, Universidad de Valencia, Universidad de Barcelona y Universidad Rovira Virgili. Fue director de la revista Ius et Praxis y director docente de la Clínica Jurídica de la Universidad. Entre sus libros... Entre sus libros encontramos Justicia Civil hacia un nuevo proceso civil, coordinador y autor junto a Andrés de la Oliva Santos, de la Editorial Jurídica de Chile. La oralidad en el proceso civil, el nuevo modelo español, del año 2008. Reforma civil, oralidad y poderes del juez, del año 2009. Y proceso civil, el juicio ordinario de mayor cuantía, del año 2013. Dejo entonces con ustedes al profesor Palomo. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo la invitación que se me cursara, especialmente la persona del señor rector que preside este acto. También saludar especialmente a la decana, a la ministra, la coordinadora de docencia y, bueno, fundamentalmente felicitar desde ya al autor de esta obra, director de la Escuela de Derecho de esta universidad, con quien me vincula una historia que ya arrastra varios años. William, para los que no lo sepan, fue ayudante mío en la Universidad de Talca, fue el mejor alumno de su generación, ayudante de la Ius et Praxis, también fuimos coautores en algunas publicaciones, y yo diría que el libro que ustedes van a tener la oportunidad de leer tiene su germen en buena medida en algunas conversaciones que tuvimos en mi oficina en Talca. Por cierto, William lleva los argumentos y los desarrolla sistemáticamente y con un exquisitez que seguramente yo no hubiese logrado, así que desde ya mi felicitación por el esfuerzo de haber asumido el desafío de, lo diría de entrada, remar a contracorriente. Re fácil, muy fácil, sumarse a la voz cantante en determinadas líneas interpretativas, especialmente lo que dice relación con aquellas fórmulas que se plantean como verdaderas panaceas o fórmulas mágicas instaladas a propósito de los procesos de reforma procesal. Pero William adopta el camino difícil, seguramente mal influenciado por mí, y eleva una voz disidente, una voz a contracorriente, pero muy fundada, que ofrece una lectura distinta que vale la pena y yo recomiendo leer. Invita a repensar algunas definiciones planteadas en los procesos de reforma procesal como si fuesen verdaderos dogmas, y como dogmas incontestables. O sea, estaríamos frente a un verdadero, comillas, paquete que debiese comprarse íntegramente sin ninguna clase de matices, porque de lo contrario no estaríamos frente a ese modelo moderno, modelo audaz, modelo eficiente, a partir de la oralidad. Cualquier matiz, cualquier salida del camino implicaría una renuncia claramente sancionable bajo esos predicamentos doctrinarios dogmáticos que estarían detrás de esa defensa corporativa. La segunda cuestión que yo destacaría es que, a nuestro juicio, la adecuada valoración del ejercicio que el autor propone a partir de su libro exige recordar algunas definiciones de esos procesos de reforma que, acuérdense ustedes,
buscaron, por sobre todas las cosas, modernizar la situación de nuestra justicia. En general, la penal, la de familia, la laboral, y ahora a propósito del proceso de reforma a la justicia civil. Y ahí lo primero, quizás, es recordar que lo que teníamos como modelos procesales distaba bastante de ser modelos procesales a la altura de los desafíos del siglo XXI. La escrituración se presentaba como un punto a partir del cual se generaban malas noticias, entre ellas el protagonismo del expediente, el papel por el papel, la comunicación procesal dificultada justamente por esa falta de inmediación entre el juez, las partes y las fuentes probatorias, la dispersión procesal que obstaculizaba las mayores posibilidades de una respuesta más oportuna y como corolario un juez más bien invisible al final del trayecto procesal y que seguramente en el 99.9% de los casos no le veía la cara a los abogados, no le veía la cara a las partes y por cierto no tenía ningún contacto directo con las fuentes probatorias que se generaban a lo largo de ese trayecto procesal. En definitiva, se fue imponiendo, y de allí la necesidad de generar estos procesos de reforma, la tesis del fallo múltiple del sistema. El sistema no estaba sirviendo a los fines de una justicia eficiente. Después de ese diagnóstico, hubo que definir hacia dónde queríamos avanzar. Y en esa definición, bueno, surgieron los típicos eslóganes. Queríamos una justicia más moderna, una justicia más eficiente, una justicia más rápida, una justicia con, comillas, rostro humano, con un juez efectivamente visible, con un juez presente, con un juez activo, ya desde una fase temprana del trayecto procesal. En definitiva, todas esas características, todas esas finalidades, todos esos objetivos llevaban a un solo lugar, a la instalación, a la instauración de modelos procesales orales, entendidos casi como verdaderas panaceas a partir de las cuales se iban a solucionar todos los males de la justicia. Apostando por la oralidad, nosotros comprábamos la solución mágica a todos los males de la justicia, ignorando que la oralidad para que resulte tiene que tener una serie de condiciones y entre otras no llevarla hasta las últimas consecuencias para que funcione bien. La pregunta, a partir de esta definición que se hace en nuestro país por apostar por la oralidad y sus reglas conexas, es ¿fuimos tan innovadores? Y la respuesta es clara, aunque defraude un poco. Llegamos absolutamente tarde al fenómeno de la oralidad en la justicia. Llegamos con más de 100 años de tardanza. O sea, cuando en el mundo se estaba discutiendo esto, probablemente Chile estaba recién discutiendo cuestiones ligadas con su superación de la independencia recién. Entonces, cuando el mundo definía mejorar su sistema de justicia, nosotros estábamos todavía anclados en modelos decimonónicos, fundamentalmente amparándonos en los modelos de España del siglo XIX, la legislación civil, procesal civil española de 1855, de 1881, que a su vez se basaban en las partidas de Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, al día de hoy, al menos en el Código Procesal Civil, tenemos un sistema medieval de enjuiciamiento. Esa es la situación, y de eso queríamos escapar. Entonces, luego de esa discusión de hace más de 100 años atrás en el mundo, ha pasado mucha agua bajo el puente, han habido ríos de tinta, han habido muchos apóstoles de la oralidad, Chiovenda, Klein, Capelletti, que han de algún modo levantado todas las virtudes, todas las ventajas que tiene apostar por la oralidad en los juicios. Esa tendencia de escapar de la escrituración para avanzar hacia la oralidad, de escapar de un sistema absolutamente escrito para avanzar a un sistema ojalá lo más oral posible, ha terminado en, como decía la ministra, en una verdadera sacralización de la oralidad, o sea, en donde todo lo asociado con la oralidad es sinónimo de buenas noticias y todo lo asociado con la escrituración es sinónimo de pésimas noticias, de lo anticuado, de lo cavernícola, de todo lo contrario al progresismo procesal. En definitiva, la demonización de cualquier matiz en materia de concentración, de cualquier matiz en materia de oralidad y de cualquier matiz, y aquí esto liga o entronca completamente con el trabajo de Williams, con la idea de la inmediación. O sea, bajo esta lógica de apostar por la oralidad, con todo, había que llevarla hasta las últimas consecuencias, minimizando el protagonismo de los actos escritos, minimizando cualquier matiz en materia de desconcentración procesal y minimizando por sobre todas las cosas el impacto de la inmediación. O sea, había que llevar la inmediación, había que llevar ese contacto directo y frontal del juez con las partes, los abogados y los medios de prueba hasta las últimas consecuencias. Caso contrario, estábamos renunciando a esa justicia moderna, a esa justicia eficiente, a esa justicia progresista que se nos ofrecía a partir de esa apuesta por la oralidad.
Entonces, la oralidad se ofrece como un eje a partir del cual se busca redefinir el objeto de la jurisdicción. O sea, ya no es solamente una regla procesal lo que está en juego. Se le levanta como un elemento a partir del cual estamos redefiniendo el objeto de la jurisdicción, estamos redefiniendo los objetivos del proceso y de paso estamos redefiniendo los roles que le deben corresponder a los jueces en el ámbito de un proceso. Vale decir, un cambio radical en la concepción que tenemos de jurisdicción y en la concepción que tenemos de los papeles que deben cumplir los jueces en su labor jurisdiccional. Se impone, en general diría yo, el que de la crisis de la justicia se sale poniéndole en definitiva más fichas a los jueces y quitándole fichas ¿a quién? A los abogados. Abogados que se entiende que son un obstáculo para la eficiencia del proceso, un obstáculo para conseguir la verdad en el proceso, un obstáculo para conseguir en definitiva una justicia más moderna y eficiente. Los jueces entonces tenían, a partir de esa apuesta por la oralidad, el depósito de toda la confianza del legislador, el depósito de ser representantes del bien común dentro del proceso. Un poco se instala la idea, estoy hablando hace 100 años atrás, pero que pervive todavía con la doctrina ideológica que está vigente incluso en nuestro país, que el proceso es un mal, el proceso es una enfermedad. Y como mal y enfermedad hay que terminar prontamente con él. Y si yo quiero terminar con el proceso entendido como mal y como enfermedad rápidamente, ¿en quién confío como legislador? En los jueces. ¿Y desconfío en quién? En los abogados. Por lo tanto, cambia la lógica de la jurisdicción entendida como un encuentro entre dos partes enfrentadas entre sí ante un tercero imparcial y se le van imponiendo a las partes que antes estaban enfrentadas entre sí deberes de colaboración. ¿Para qué? Para buscar una justicia más eficiente. ¿Para qué? Para buscar una justicia más ajustada a la verdad de los hechos. Cambia un poco el paradigma y esa es una visión que va dejando atrás la visión liberal del proceso y la jurisdicción y va instalando una visión publicista o socializadora de los procesos. Y eso tiene impacto. Esas definiciones doctrinarias, esas definiciones ideológicas que se generan en el 1895 con Franz Klein y la ordenanza procesal civil austríaca, tienen impacto en el cambio en el rol de los jueces, que pasan de ser pasivos a reforzadamente activos, tienen impacto en la imposición de deberes de colaboración para los abogados de las partes, que ya no tienen que estar necesariamente enfrentados entre sí, sino que tienen que mostrar colaboración para los mejores fines de la justicia estatal. También tiene impacto en una redefinición y atenuación de principios tan importantes como el dispositivo de aportación de partes. Las partes van perdiendo protagonismo, por lo tanto el dispositivo y la aportación de partes también pierden protagonismo y son redefinidos a la baja. Tiene impacto también en la finalidad asignada a la actividad probatoria, que deja de ser, bajo esta lógica, una actividad verificadora para transformarse en una actividad investigativa. De allí que los jueces tengan mayores poderes oficiosos para buscar esa verdad con esa labor investigativa. Tiene impacto también en la forma de entender la eficiencia, este cambio ideológico. Porque se instala el objetivo de buscar la eficiencia en la justicia. Pero ¿qué hemos entendido por buscar la eficiencia en la justicia? No solamente en Chile, sino que afuera. En una justicia más acelerada. Se le ha dado, en definitiva, una visión unidimensional a esa búsqueda de la eficiencia. Hemos entendido los tribunales como si fueran máquinas de moler carne, unas fábricas de tornillos. Y no nos hemos concentrado fundamentalmente en lo esencial de esa búsqueda de la eficiencia, que es dar un salto cualitativo, asegurar no solamente una nueva justicia más eficiente, sino que fundamentalmente una mejor justicia. Hemos apostado todas las fichas en la rapidez de la respuesta jurisdiccional, pero hemos descuidado la calidad de la respuesta jurisdiccional, que quizás es la principal falla que tiene nuestro proceso de reforma procesal llevado a cabo en Chile a partir de la reforma procesal penal. En el fondo, impacto también de estas nuevas concepciones procesales en el respeto de las garantías procesales que operan, nos guste o no nos guste, a la baja. Se impone que el juez debe hacer justicia a pesar de las partes, que tiene que hacer justicia a pesar de los abogados, y a pesar de estas sutilezas que se inventan los procesalistas, como la imparcialidad del tribunal, como el derecho de defensa, como el contradictorio, como la igualdad de armas. Son entendidas como sutilezas procesales a partir de las cuales el juez tiene que superarlas y hacer esa justicia, porque lo que importa en definitiva es el fin. Pues bien,
algo pasó en el mundo, algo pasó entre nosotros para que llegáramos a ese nivel de confusión, para que llegásemos a entender la jurisdicción, el proceso y la finalidad de la prueba bajo esa lógica. Algo pasó para que alteráramos de tal forma la distribución de los roles entre los jueces y los abogados de las partes, para que en definitiva esto se instalara como algo normal. Yo creo que el libro de Williams en buena medida contribuye a aportar algo de claridad y hacer esto más razonable. Lo primero es recordar una cosa evidente, una cosa que es de perogrullo, pero que vale la pena recordar entre nosotros. En derecho, un buen fin no basta para justificar los medios. El legislador no puede hacer tabla rasa o regular a la baja postulados mínimos, postulados esenciales sobre los cuales se levanta la idea misma de proceso. Para eso resulta esencial terminar con la utilización abusiva que se ha hecho hasta la fecha de la expresión principios procesales. Aquí a todo se le llama principio procesal. Y ustedes ya saben en qué termina esto, si a todo se le llama principio procesal. Cuando todo es principio procesal, nada termina siendo principio procesal. Cuando a todo se le llama derecho fundamental, nada termina siendo derecho fundamental. Por lo tanto, aquí se exige, y ya se recoge en el libro de Williams, un ejercicio de poner las cosas en su lugar, un ejercicio de no vaciar los distintos conceptos de contenido, porque genera confusión y termina invitando a la gente, invitando a los operadores, y peor aún, invitando al legislador a mezclar peras con manzanas. Se ha llegado entonces a un punto de total confusión, instalando la oralidad, instalando la concentración y, en relación con el libro de Williams, instalando la inmediación como si fuesen verdaderos principios procesales. Y ustedes lo leerán en resoluciones de la Corte de Apelaciones, en resoluciones de la Corte Suprema y en resoluciones del Tribunal Constitucional que aluden a estas ideas que no son principios como verdaderos principios procesales. Se olvida entonces que el proceso es una construcción artificial, que el legislador es quien tiene la responsabilidad de disponer de las distintas piezas que están a su disposición de la mejor forma posible para conseguir un instrumento lo más eficiente y lo más justo posible. Y que en esa tarea de construcción del proceso, que no preexiste a esa construcción, el legislador no es totalmente libre. El legislador tiene que cumplir con determinados predicamentos esenciales, con determinados postulados mínimos de justicia, sin los cuales esa idea de proceso deja de ser tal. ¿Cuáles postulados mínimos? ¿Cuáles postulados esenciales? Básicamente aquellos postulados que dan vida a la idea de debido proceso. Contradicción, igualdad de armas, imparcialidad, derecho de defensa, derecho al recurso. Con los dedos de una mano nombramos esos postulados mínimos esenciales que deben ser cumplidos tanto por el legislador a la hora de diseñar un concreto procedimiento y también por los jueces en las concretas realidades procesales que les corresponde fallar. Bajo esas características fundamentales, esenciales, necesarias, que deben estar sí o sí, todo el resto es contingente. Todo el resto es disponible para el legislador. Y cada vez que existe una pugna entre darle más valor a todo el resto que no tiene la misma característica y esos principios fundamentales, ¿por cuál tendrá que inclinarse el legislador? ¿Por cuál tendrá que inclinarse el juez en el caso concreto? Evidentemente, por el respeto a rajatabla de esos postulados elementales de justicia, sin los cuales el proceso se transforma en un verdadero simulacro. La pregunta entonces, que se nos dice cada vez que postulamos esto, ¿nos interesan, acaso no nos interesan los procesos judiciales y una justicia más eficiente? Desde luego que me interesan los procesos judiciales más eficientes, pero no a cualquier precio. Por tanto, no cabe depositar, a mi juicio, toda la suerte de las reformas procesales en los jueces, como ha sucedido hasta la fecha. No basta con llamar a la confianza en ellos, no basta con llamar a la confianza en su criterio, en su prudencia, en su creatividad, en su buen hacer, como si se tratara de seres que bajan desde Marte y fueran infalibles. Se instala entre nosotros el paradigma de la justicia oficiosa como sinónimo de justicia eficiente versus una justicia con garantía como sinónimo de justicia ineficiente. Como si fuesen dos paradigmas absolutamente inconciliables que no lo son. Con ello se instalan los riesgos para la imparcialidad, como lo decía en la presentación la ministra. Se instalan los riesgos a la arbitrariedad y se instalan los problemas de jueces que tienen una serie de poderes reforzados sin contrapesos, sin límites explícitos de las concretas regulaciones procesales.
baste mirar la regulación procesal laboral, baste mirar la regulación procesal de los tribunales de familia. Se les permite, en definitiva, en las concretas regulaciones, apropiarse del proceso y actuar como litigante, pero claro, sin los deberes y sin las limitaciones de los litigantes. Entonces, los jueces se comportan como parte, pero no están expuestos ni a los deberes ni a las prohibiciones de las partes. En definitiva, tras la reforma procesal penal hemos instalado reformas bajo dos marcas centrales. Lo que importa es la eficiencia entendida como celeridad, lo que importa es la eficiencia entendida como la instalación de una justicia rápida, lo que importa es la eficiencia entendida como una justicia en donde lo único que interesa son las metas de gestión, y también hemos instalado el paradigma de que todas las fichas y toda la suerte y el éxito de las reformas procesales pasa por la confianza en los jueces. En otras palabras, el proceso entendido como un trámite rápido, como un trámite expedito, eficaz, dominado por los jueces, en donde la celeridad es lo principal y donde el protagonismo de los jueces bajo la fórmula mágica, oralidad y mediación, al parecer se cree, asegura resultados infalibles, inmunes al error, inmunes a la arbitrariedad. Es a partir de esa especial virtud que se le asigna la combinación oralidad y mediación que nuestro legislador se cree autorizado, y se ha creído autorizado, al menos en sede penal, en sede laboral y ahora, está la duda, en sede en materia procesal civil, para retroceder en el sistema recursivo y consagrar, lo denominamos nosotros en distintas partes, una verdadera reformatio impeius en materia de garantías procesales de los justiciables. Entonces, en la pugna oralidad y mediación versus derecho al recurso, ha perdido este último, al menos en materia laboral y al menos en materia procesal penal. Y gana la coherencia sistemática, dogmática, que se dice que tiene que existir entre la adopción de un verdadero modelo oral, que lleve hasta las últimas consecuencias cada una de sus manifestaciones, entre esas la manifestación de la inmediación, como si un dogma se tratase. Se materializa entonces entre nosotros un verdadero retroceso por mucha coherencia doctrinaria que se quiera destacar y resguardar. Lo dice un autor español que me permito citar literalmente, Antonio Lorca Navarrete. Cuando el sistema recursivo permite que conjuntamente con el recurso ordinario de apelación se pueda acceder a otra instancia procesal ad quem mediante el recurso extraordinario, la tutela judicial es más determinante, obvio. Pero cuando el sistema impone que se pase directamente la vía extraordinaria, como ocurre en sede procesal laboral y procesal penal, sin existir un acceso previo a la vía ordinaria del recurso, la tutela judicial efectiva es claramente menos incisiva y menos determinante. Por lo tanto, hemos materializado entre nosotros una reformatio impeius en la regulación de garantías procesales esenciales, como es el derecho al recurso, a propósito de las reformas procesales que les estoy comentando. Ahora, si a esto agregamos la instalación en la práctica forense, en donde las Cortes conocen de los recursos de nulidad, de un criterio absolutamente restrictivo y con un absoluto rigor formal, en donde las Cortes generan requisitos que incluso van más allá de lo previsto por la ley, se termina en los hechos, y esto no me gusta, blindando lo que el juez resuelve bajo el paradigma de la intangibilidad de los hechos y la imposibilidad de meterse en la valoración de la prueba realizada por el juez de la causa. Entonces se termina blindando a este juez, este mismo juez que está dotado en nuestras concretas reformas procesales de poderes reforzadísimos sin límites explícitos. Ese mismo juez que de director muchas veces se transforma en dictador. Ese mismo juez que apaga el audio para estimular conciliaciones. Ese mismo juez que no admite objeciones cometiendo o comprometiendo su imagen apariencial de imparcialidad. Se instala entonces una desmedida confianza de las instancias superiores al criterio y buen hacer de los jueces. Se priva a los justiciables de una instancia verdaderamente revisora bajo el paradigma de un recurso extraordinario y excepcionalísimo. Y de paso, se transita en sentido absolutamente contrario a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene fallando respecto al contenido y densidad que debe dársele al derecho al recurso. Todo por cautelar estos, comillas,
principio de la oralidad, principio de la inmediación, transformando a esta última, a la inmediación, en un verdadero obstáculo para lo recurrente y una excusa para las Cortes. Viene siendo hora entonces de superar este pretendido dogma, y esto no puede ser o no puede tratarse de darse gustitos doctrinarios. Se trata de no transformar los modelos procesales en experiencias reformadoras que regulen a la baja las garantías procesales, en este caso el derecho al recurso. Ya lo decía en 1921 Francesco Carneluti, hace casi 100 años. Debemos ser especialmente cuidadosos para no transformar la reforma hacia la oralidad en algo perjudicial. Miren lo que ya advertía Carneluti hace más de 100 años. No basta entonces con el llamado a confiar en los jueces. Son humanos también, igual que los abogados. Se equivocan tanto o más que los abogados. Más todavía se equivocan en un escenario de justicia acelerada, en donde lo único que importa son las metas de gestión. Un proceso debe ser debido independientemente de si lo discutido es un asunto penal, civil, familiar o laboral. Concluyendo, es en este contexto que les he intentado resumir mi visión crítica respecto a la dinámica que han traído las reformas procesales en este país. Es que yo creo que el libro de Williams aporta una perspectiva novedosa, aporta una perspectiva desde la dinámica constitucional y procesal, con una lectura a contracorriente a lo que se viene predicando casi acríticamente por la mayoría de la doctrina local. Y eso debe valorarse y mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Palomo. Ahora, antes de cederle la palabra al autor de Derecho al Recurso, voy a hacer una breve presentación del mismo. William Eduardo Valenzuela Villalobos es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, abogado, Premio Francisco Antonio Encina al mejor licenciado de su promoción, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, convención en Derecho Procesal Constitucional del CECOCH, de la misma casa de estudios. Ambos grados académicos obtenidos con máxima distinción. Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Instituto Chileno de Derecho Procesal. En el ámbito de la investigación, sus líneas son el área del derecho público, abarcando estudios en derecho procesal, constitucional y procesal constitucional. Como becario del programa Alianza del Pacífico del Gobierno de México, desarrolló una pasantía de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, bajo la dirección del profesor Dr. Miguel Carbonell. Como becario del programa Abate Molina de la Universidad de Talca, desarrolló estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Génova, Italia. Además, cuenta con numerosas publicaciones en Chile y el extranjero propias de las especialidades. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de Derecho Procesal y Derecho Constitucional, ha sido profesor de Clínica Jurídica, secretario ejecutivo de la Revista de Estudios Constitucionales, ayudante del Departamento de Derecho Penal, Procesal y del Trabajo, profesor ayudante de Derecho Procesal y Constitucional y ayudante para la edición de la revista Ius et Praxis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Actualmente es el director de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. Ahora, después de esta presentación, le voy a ceder entonces la palabra para que nos comente un poco de su obra. Muy buenas tardes, señor rector de la Universidad Mayor, decana de la Facultad de Derecho, doña Clara Charansky, ministra del Tribunal Constitucional, doña Marisol Peña, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, don Diego Palomo, director de Relaciones Internacionales, don René Lara, y Natalia Acosta, que es nuestra directora docente. Colegas, amigos y queridos estudiantes, hoy, exactamente a 70 años del término de la Segunda Guerra Mundial, queda manifiesto el convencimiento absoluto de la humanidad por la protección, promoción y aseguramiento de los derechos fundamentales. En efecto, no cabe duda que la convivencia pacífica es la forma que los pueblos han decidido organizarse y la mantención de ella es tarea de todos. Por tanto, los estados modernos, garantes de esa pacífica convivencia, deben ser capaces de hacer frente a las interferencias que se produzcan y brindar el proceso como mecanismo natural de la resolución de los conflictos por medio del derecho. En ese marco se desenvuelve el trabajo que hoy presentamos,
analizando una de las garantías que le asiste a todo justiciable, su derecho a recurrir de un fallo agraviante a sus legítimas pretensiones. Con todo, no quiero referirme al libro en sí mismo, dado que toda referencia o recomendación vendría muy de cerca. Quiero solo detenerme en el contexto de la investigación, en el que sigue siendo del todo atingente en nuestros días. La investigación surge como consecuencia de las reformas procesales que se han venido implantando. Si bien el camino que ha seguido el legislador no es por todos compartido, cabe hacer mención, para bien o para mal, han existido cambios trascendentales en la forma de hacer justicia. En dicha perspectiva es que traigo a la mesa las palabras del profesor Tabolari, quien nos señalara que las reformas procesales en Chile se iniciaron por las ramas para luego llegar al tronco, al sistema procesal civil, un actual trámite legislativo para la dictación de un nuevo código procesal, es decir, al contrario de lo que la lógica nos indica. Aquí solo dos reflexiones. Una, primero, esas cosas solo pasan en Chile, o, siendo más bien optimista, el acervo de experiencia de la reforma al sistema penal, al sistema laboral y familia no deberían servir de fuente de información primera para no cometer los errores del pasado y enmendar aquellos puntos que han ensombrecido los sistemas de enjuiciamiento. Las reformas han tenido nortes claros, como señalaban los presentadores: humanizar el proceso, visibilizar al juez, entregar respuestas más oportunas, entre otros. Asimismo, el modelo a seguir está dado por la oralidad, como forma de desarrollar el debate procesal con un sistema de una o dos o más audiencias próximas. Dichas características se comparten en gran medida, pero la experiencia práctica ha superado la letra de la ley, ya que nos enfrentamos, como alguna vez hemos reflexionado en nuestra facultad, a meros sistemas de justicia masiva, donde se privilegia la cobertura del acceso por sobre las consideraciones de fondo. O como me enseñaba el profesor Palomo, ya ha quedado de manifiesto, cuando uno pide una pizza no solo quiere que llegue rápido, sino que también sea de buena calidad. En efecto, el aumento de cobertura en cualquier derecho tiene costos asociados, que es inversamente proporcional al aumento de la calidad. Ese es el problema, se mejora un aspecto en desmedro de otro central. Y como están de moda los eslóganes, ¿por qué no decirlo? No hay justicia de calidad. Se descuida que la labor principal del derecho es impartir justicia por medio de la jurisdicción. Lo anterior es aplicable a materias de cualquier orden. Por ello, a la hora de pensar reformas se requiere mayor sensatez, simple sentido común, que medidas meramente aspiracionales. Siempre comparándonos con pueblos desarrollados, por ejemplo, en materia educacional, se mira el modelo finlandés, olvidándonos de un simple detalle: aquí en Chile no viven finlandeses. Espero, eso sí, que el devenir del sistema de enjuiciamiento civil y comercial no signifique una reforma al debe en materia de calidad de la justicia, y no signifique de nuevo también un desmedro de los derechos de los justiciables. Ahora bien, para ir terminando, quiero agradecer en primer término a quienes me acompañan en la mesa. En primer término a la ministra Marisol Peña, por su excelente voluntad, su siempre objetivo criterio jurídico, quien además nos acompaña año a año en la actividad de nuestra facultad, tanto aquí en Santiago como en Temuco. Tomaré toda y cada una de sus palabras. Al profesor, hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Talca, lugar donde me formé, don Diego Palomo. Quiero agradecer el viaje a Santiago, su tiempo, pero por sobre todo dos cosas. Primero, las enseñanzas que como alumno, ayudante y director me brindó, y asimismo gran parte del trabajo del libro corresponde a su voltada Biblioteca de Derecho Procesal. Mis sinceros agradecimientos por todo ello. Asimismo, agradecer a nuestra decana, doña Clara Charansky, por estos casi 3 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, de quien he aprendido el rigor del esfuerzo, la mirada multidisciplinaria y el no desatender ningún desafío. Universidad para desarrollar actividades de este tipo. Muchas gracias, decano, rector y demás autoridades. Agradecer el apoyo de Natalia Acosta, nuestra directora docente, quien hoy, voluntariamente, oficia de moderadora. También debo agradecer el diseño de portada del libro a Luis Hinojosa y la fotografía a Raico Yurat. A todos ellos, muchas gracias. Finalmente, quisiera agradecer a mis familiares, seres queridos, amigos, colegas y estudiantes que hoy nos acompañan, especialmente a mis padres que viajaron para esta ocasión. A ellos mi sincero agradecimiento, no por el viaje, sino que por todo el apoyo y entrega de Finalmente, compartir con ustedes una gran noticia, ya que una versión adaptada de este libro será publicada las próximas semanas por la editorial Porrúa en México. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Agradeciendo la presencia de todos, a continuación los invitamos a un cóctel en el hall de este piso.